Bien, estamos en vivo en Punta La M y seguimos abordando la temática de las estafas en los bancos, pero desde otro ángulo ahora. ¿Qué hacer como usuario, como usuaria afectado cuando te das cuenta que estás siendo víctima? En el momento, o que fuiste víctima en algún momento, ¿cómo proceder? ¿Qué acciones legales, judiciales, si existen herramientas para dar curso y recuperar mínimamente? A lo mejor no el capital, pero sí, en la totalidad del capital no, pero a lo mejor sí alguna reparación, ¿no? Desde lo que significa, desde lo psicológico, lo económico, lo que sea. Enrique Novo, de Novo y Asociados, del estudio jurídico, está con nosotros para abordar el tema. Hola, Enrique. Buen día. ¿Qué tal, Paula? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿por dónde comenzar? Recién abordamos la temática con el Defensor del Pueblo y, a ver, caíamos en la cuenta de que no hay un organismo de control, o si existe y debería existir, debería ser el Banco Central, para frenar un poco a los bancos en esta habilitación, ¿no? En esta apertura, en abanico de posibilidades para los delincuentes que roben y que se aprovechen de los usuarios digitales. ¿Cuál debería ser este control? ¿Quién debería ejercerlo? ¿Y a quiénes ustedes generalmente presentan las demandas cuando inician las acciones legales? Bueno, sí, el Banco Central es el ente estatal a cargo de la habilitación de las entidades privadas y públicas también para este tipo de operatorias, y también es el ente estatal a cargo de garantizar a los consumidores que sus operaciones, que sus actos bancarios y comerciales deberían tener seguridad. Entonces, hay una responsabilidad del Banco Central, hay una responsabilidad también de los bancos públicos y privados en esta cuestión, porque no están tomando las medidas a los fines de garantizar la seguridad de los consumidores y también atenuar así el impacto de este avance de los hackers. Y en ese sentido, desde el estudio, por ejemplo, desde sus experiencias, se han incrementado, porque son noticias todos los días este tipo de estafas. ¿Cómo se resuelven o qué antecedentes o qué casos tienen ustedes de cómo ir resolviendo? ¿Qué hacer al usuario que se da cuenta que está siendo estafado? Bueno, primero tenemos que ver qué tipo de problemáticas se encuentra el usuario. Podemos dividirla en dos. En tarjetas de crédito hay aprovechamiento cuando los datos de las tarjetas quedan en las nubes. Bueno, los hackers acceden a ellas y obviamente generan actividad comercial usando la tarjeta de un tercero. Ellos compran, realizan adquisiciones y quien debería pagar supuestamente es el tercero. Ahora, ¿qué hacer allí? Cuando el tercero controla su resumen, inmediatamente lo tiene que impugnar y asignarle a la tarjeta o a la entidad correspondiente que acrediten que la compra, la responsabilidad y la obligación de acreditar que la compra la hizo él. Porque uno tiene que negar la compra y no hacerse cargo, pero lo tiene que hacer en el momento que advierta en el resumen de cuenta. ¿Y hay forma de probar eso? Sí, obviamente, sí. Obviamente. Pero hay un periodo en que tiene que impugnar el usuario de tarjeta de crédito. Entonces, no dejarlo vencer. Entonces, apenas ve una compra realizada por un tercero, inmediatamente tiene que acudir al abogado de confianza para que le indique cómo impugnar. O, bueno, a la Defensoría del Pueblo. Pero si es una cuestión gravitante, yo le aconsejo que vaya al abogado de confianza para que inicie allí el procedimiento, porque si el procedimiento no culmina extrajudicialmente, va a tener que culminar judicialmente. La diferencia con las tarjetas de crédito es que el tema de las tarjetas de crédito no impacta directamente en un débito en una cuenta bancaria. Entonces, lo que surge es una deuda. Ajá. Entonces, yo tengo que negar que esa operación comercial fue hecha a mi cargo y que quien fue engañado fue la tarjeta de crédito. Entonces, quien tiene que hacerse cargo de la deuda porque fue engañado por un tercero es la tarjeta de crédito y no el titular de obviamente de la tarjeta, que es lo que comercialmente se hace entender al revés. Se la adjudica al titular y que el titular pruebe lo contrario. No, es al revés. Yo niego la adquisición y que me prueben la compra el banco o la tarjeta que ha generado esta
esta operatoria y ha facilitado que los hackers se metan, ¿no? En el otro ámbito, que es cuando aparece un débito importante en una caja de ahorro o en una cuenta, hay que aclararle a la sociedad que hay una diferencia en cuando yo tengo el dinero en mi casa y entra un ladrón a mi casa, bueno, tendré que hacerme cargo de denunciar, de ir a la policía y tratar de encontrar ese ladrón, de preguntar a la gente de la alarma por qué la alarma no sonó. Bueno, esto sería una cuestión policial, penal, para tratar de encontrar al responsable. Pero cuando a través de un contrato bancario, yo, por la confianza que me ha generado el sistema bancario, controlado por el Estado, llevo mi dinero y lo deposito en una cuenta o en una caja del banco, el dinero deja de estar bajo mi guarda, bajo mi tutela y pasa a formar parte del patrimonio del banco. Y al banco lo que le genera es una obligación, cuando yo lo requiera, de darme la suma que está supuestamente en mi cuenta o en mi caja. Si esa suma es en mi cuenta o en mi caja ha variado y yo no he sido responsable, quien se tiene que hacer cargo es el banco, porque a quien entraron, entre comillas, a robar fue el banco. Claro, pero utilizando las claves mías que accedieron irregularmente los hackers mediante una maniobra irregular, pero no me roban a mí, sí, le roban al banco. ¿Qué pasa? Que hay algunas autoridades bancarias que desde nuestro centralismo porteño bajan hacia el interior, que le dicen, no, miren, acá la responsabilidad es del usuario, del consumidor. Habrá dado la cuenta, habrá dado la clave, se la habrá dejado escrito en un papel, pero seguro es su responsabilidad. Bueno, y no es así. Y no es así, porque el hacker a quien infringe, a quien vulnera, es al banco y no al consumidor y usuario bancario. Esto tiene que quedar muy claro. Pero ¿Y estos qué hacer? argumentos que decís, Enrique, son legales, principales. Esto de que no violaron nuestro sistema de seguridad bancario. Usted dio los datos. Usted, a través de una página X, hizo phishing y le dio los datos. Entonces nosotros no podemos hacernos cargo del faltante de su dinero, reclámele a X o haga la denuncia pertinente. Bueno, ¿qué hace el usuario? ¿Quién falta ahí? El Estado, que lo deja librado a la relación débil frente al fuerte. ¿Quién es el débil? El titular de la cuenta. ¿Quién es el fuerte? El banco. Y el banco dice, yo no tengo nada que ver. Te robaron a vos. No. Le robaron al banco. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay distintas formas en que está pasando esto. Están hackeando los mails y se incorporan los hackers adentro de la computadora y toman datos. Compran chip de manera irregular de teléfonos y toman datos. De distintas, o a través de, por decir, técnicos de computadoras que arreglan computadoras, logran algunos datos. Con esto no quiero endilgarle la responsabilidad a determinados sectores de la sociedad. Digo cómo se está actuando, cómo los hackers logran esos números. Y después el operatorio se realiza, incluso puede hacerse desde el exterior. La transferencia se hace desde un banco de acá hacia un banco electrónico o hacia un banco de Alemania o España. Se hace de forma inmediata. Incluso los destinatarios muchas veces son personas que le han dado unos pesos para que abran una cuenta y que después le devuelvan lo que llega a esa cuenta. O sea, maniobras, hay múltiples maniobras. Pero ¿qué tiene que hacer la persona que se entera de que algo está pasando en su cuenta o en su caja? Inmediatamente debe comunicar por la vía que el banco le ha dado al banco para que anule esa operatoria. Hay un periodo que el banco puede utilizar para anular la operatoria. Tiene que mandar el mail, hacer la nota correspondiente. ¿Cuánto aproximadamente? ¿Cómo? ¿Qué periodo de tiempo? Entre 24 y 48 horas. O sea que apenas uno recibe muchas veces el mail de comunicación, tiene que informar al banco. Bien. Hace esa información al banco. Si es posible y está cerca de la sucursal, haga una nota y llévesela al gerente.
¿sí? Además, haga la denuncia a la policía para cubrir todos los aspectos que después le van a decir, usted no hizo, no. Haga todo eso. Luego que hizo esa triangulación de información, acuda a su abogado. El abogado va a decir al banco, che, acá hubo una irregularidad en mi cuenta, yo no hice ese débito, yo no hice esa transferencia, asenta ese dinero faltante, aséntalo en mi cuenta porque acá hay un problema. Y el problema es tu seguridad. No, el problema es tu seguridad. El banco no lo escucha, se informa al Banco Central. Se informa al Banco Central. Y luego hay opciones. Va la Defensoría del Pueblo, va la Secretaría de Defensa del Consumidor, intentando solucionar extrajudicialmente ese problema. No encuentra solución, no queda otra. Tiene que demandar. ¿Pero a quién demanda? Al banco. ¿Qué le dice el banco? No, usted haga la denuncia penal y demande al ladrón. ¿Dónde está? ¿Quién es el ladrón? Bueno, justamente, ¿a quién le robaron? Al banco. Entonces yo al banco le pido, mire, usted solucione su problema. Yo le doy los datos que tengo acá. Acá es más, figuran los números y los nombres de los supuestos destinatarios. Yo lo voy a citar como testigo del juicio. Voy a demostrar que no tengo absolutamente nada que ver, porque son testigos y tienen que declarar bajo pena de que si mienten pueden ir hasta tener una sanción de la justicia. Entonces, ahora usted hágase cargo. Después usted quiere seguir a quien hizo la operatoria irregular, quiere buscar recuperar su dinero de los ladrones y de los hackers, es su decisión. A usted, a mí, asiéntenme en mi cuenta lo que desapareció irregularmente. Esa es la mecánica. Ahora, claro, uno lo dice, pero del dicho al hecho no es fácil. ¿Por qué? Porque los bancos se ponen a la defensiva. Claro, hay que aclarar a la gente. Desde que los cajeros electrónicos y los cajeros físicos dejaron de tener el monopolio de estas transferencias para que las personas comunes pudieran hacerlo desde su casa, desde su computadora, incluso hasta desde su celular, la participación de los hackers ha aumentado. Se le ha facilitado todo. Todo es digital hoy en día. Y más a partir de la pandemia. ¿Qué pasa? Los bancos han aumentado sus ingresos en forma exponencial, porque disminuyeron la cantidad de empleados, de personas humanas que necesitan para sus actividades, y aumentaron en demasía las transacciones electrónicas. Cada transacción, el usuario paga una comisión al banco. Entonces, la ganancia que ha tenido los bancos es inconmensurable frente a la disminución de sus gastos en recursos humanos. Y la imposición tienen todo el derecho, mientras no pongan en riesgo nuestro patrimonio. Entonces, el patrimonio, nuestro dinero que depositamos en el banco, quien debe asegurar su indemnidad es el banco, cumpliendo las normas de seguridad que ha fijado el Banco Central. Si el banco es vulnerado, se tiene que hacer cargo como si hubiera entrado con un boquete al tesoro del banco y se hubieran llevado billetes o alhajas. Está la otra cosa que dicen, pero si usted le da la llave, o sea, a mí no me abrieron el boquete, usted le entregó la llave. Y te dicen, y entonces te corren con ese argumento. Qué bueno que también ustedes en el estudio encontrarán. Justamente. Obviamente que si hay personas que se dedican a esto, tarde o temprano son descubiertas y van a ser llevadas presos porque se autorroban para tratar de defraudar al banco. No es lo común. Pero si se llegara a dar esta situación, ¿quién tiene que estar a cargo de demostrar que es el cliente el estafador? El banco. Es decir, el cliente no tiene que salir a demostrar su inocencia para que el banco le asiente en su cuenta lo que un tercero, lo que un hacker, lo que un ladrón robó. No, es el banco que si opina que ha sido el cliente el responsable, el que tiene que demostrarlo. Bien. En un país normal, con reglas claras, donde haya igualdad de condiciones, debería ser así. Lamentablemente, es un país donde el poderoso siempre tiene la preferencia y las prioridades. Bueno, hay que revertirlo. ¿Cómo se revierte? Acudiendo, si no hay una solución extrajudicial, acudiendo a los órganos que en teoría, que en su posición, deberían ser imparciales e independientes. ¿Cuáles son? El Poder Judicial, provincial y federal. Hay varias sentencias importantes a lo largo y a lo ancho del país. Una excelente de una Cámara de La Rioja sobre este tema. Por decir un ejemplo, para si nos están viendo algunos colegas o nos están viendo consumidores y usuarios. Ya la justicia se ha expedido en esto y se va a seguir expidiendo.
Ojalá que lo hagan en favor de los vulnerables y no convalidando la actitud irregular de inseguridad de las entidades financieras. ¿Y ustedes como estudio qué tipo de experiencias han tenido a lo largo de estos años? Hasta ahora buenas. Bien. Hasta ahora muy buenas. Nosotros hemos, digo hasta ahora, obviamente no podemos predecir el futuro, hemos solucionado extrajudicialmente los problemas con distintas entidades financieras. Y esperamos que eso siga así. Tenemos la demanda lista porque en un caso el destrato que hubo a nuestro cliente fue feo y nuestro cliente hasta cuando le hicieron el ofrecimiento no quería aceptarlo porque él quería ir. Y estuvimos a punto de presentar la demanda por este tipo de destrato y que además no le querían devolver el total del dinero. Bueno, cuando estábamos por presentarlo, al final hubo un arreglo entre el banco y el cliente, incluso se le abonó una suma indemnizatoria por los daños y perjuicios generados por el maltrato, así que no llegamos a la justicia. Pero la demanda la tenemos lista. Ojalá que nunca la tengamos que utilizar. Siempre hablando en favor de una situación acreditada de vulnerabilidad de un cliente que se ve totalmente perjudicado, como el último que tenemos, que es un docente que le sustrajeron la totalidad de su sueldo y de sus ahorros, así que tuvo que salir a pedir prestado para poder subsistir este mes. Esperemos que tenemos una audiencia con el banco donde estaba su cuenta el viernes. Esperemos que prontamente se resuelva, si no va a tener que ser la justicia la que logre el restablecimiento del orden alterado. Enrique Novo, muchas gracias. Gracias a vos, siempre. Paula, y Gracias. ojalá que se disminuyan, ojalá que el Estado tome cartas en el asunto, que exijan datos biométricos, que seguro para cada transacción, si se le exige el dato biométrico, que están en el RENAPER, nuestros datos biométricos, se va a atenuar muchísimo la participación de los hackers. Obviamente, siempre vamos a quedar expuestos. El Poder Judicial de Córdoba fue hackeado, el Pentágono fue hackeado. ¿Cómo no va a ser hackeado una cuenta nuestra que surge de un mail? Obviamente estamos todos muy expuestos, hay que cuidarse, traten de hacer lo menos posible por las redes, traten de acudir al cajero físico o al cajero electrónico, que ahí se disminuye mucho el peligro. Muchas gracias. Gracias a vos. Hacemos pausa y ya seguimos con Punta al Aire.